Hola, somos el grupo 1 de matemática de la Tecnicatura en Programación. Quien les habla es Lina Berrone. Mara Bajurk. Hola, Carolina Benítez. Hola, Daniela Bonetti. Hola, Erika Bustamante. Buenas, Darío Cabrera. Y estos fueron mis compañeros. En este trabajo integrador donde combinamos matemática y programación, aplicamos operaciones como unión, intersección y diferencias entre conjuntos obtenidos de nuestros DNIs y los transformamos en código usando Python. Además, analizamos años de nacimiento para detectar pares, impares y bisiestos. Todo esto nos ayuda a entender cómo los conceptos matemáticos se usan en programación para resolver problemas reales de forma lógica y estructurada. A continuación viene la primera parte del... Primero, es importante aclarar que los conjuntos se componen de elementos únicos. Si bien los datos iniciales los DNI tienen dígitos repetidos, cada conjunto son usados con los elementos distintos. La unión de los conjuntos, en este caso A y B, es un nuevo conjunto que contiene todos los elementos que están en A o en B o en ambos, sin repetir ningún elemento. Esto sería como juntar todo y eliminar los duplicados. Como podemos ver en el diagrama bien, la unión se representa generando toda el área de ambos conjuntos, incluyendo la intersección. Para la intersección de A y B, que son los elementos que tienen en común, podemos ver que solo se sombrea la zona donde justamente los dos círculos se cruzan, que sería la parte común. La diferencia de conjuntos, que está simbolizada por el signo menos, nos da los elementos que están en el conjunto A, pero no en el B. Por eso, en nuestro caso, al restarle B al conjunto A, obtenemos 5 y 9, que son los elementos que A tiene, pero que B no. En el diagrama de Venn se puede ver que se sombrea solo la parte del círculo A, la parte que no se cruza con el B. La diferencia simétrica, marcada con un triángulo, es el conjunto de elementos que están en A o en B, pero no en ambos. Se podría pensar que es como la unión menos la intersección. Es muy útil a la hora de saber cuál elemento es de cada conjunto. En el diagrama de Venn solamente se sombrean las zonas que pertenecen solo a o solo a B, por eso la intersección queda en blanco. Luego pasamos a hacer los ejercicios de lenguaje natural a lenguaje Python. Para esto simulamos dos programas. El primero es de similitud media, donde a partir de todos los conjuntos tienen al menos dos elementos en comunes, entonces tienen una similitud media. Para esto generamos una función llamada similitud media. A partir de un bucle for, va a analizar cada uno de los conjuntos para medir su longitud por medio de la función net, y si tienen similitud media, va a arrojar todos los conjuntos tienen una similitud media; de lo contrario, no todos los conjuntos tienen una similitud media. Al ejecutarlo, podemos observar que en nuestro caso no todos los conjuntos tienen una similitud media. Para el segundo caso, llamamos a la función poca diversidad. Dentro de esta función usamos un bucle for para revisar cada conjunto en la lista. Y por medio de la longitud va a definir si tiene poca diversidad o no. Al momento de ejecutarlo, podemos observar que en este caso nos dice que tiene poca diversidad. Pasamos a la segunda parte del trabajo práctico integrador en la que vamos a realizar distintas operaciones usando DNIs. Lo ejecutamos y luego procedemos a explicarlo. Bien, primero solicitamos los DNIs a ingresar y los convertimos en un conjunto de dígitos únicos utilizando la estructura set de Python. Esta estructura nos permite trabajar sin dígitos repetidos y es muy útil para aplicar operaciones de teoría de conjuntos. En el caso de la unión, usamos el método unión, que combina todos los elementos de los conjuntos sin repetirlos. Para la intersección usamos intersection, que devuelve solo los elementos que se repiten en todos los conjuntos, es decir, los que están presentes en todos los DNIs ingresados. Para la frecuencia de dígitos usamos un diccionario que va contando cuántas veces aparece cada número entre todos los DNIs.
Recorremos cada uno y si el dígito ya está en el diccionario, le sumamos uno y si no, lo agregamos. Bueno, ahora paso a explicar la diferencia y diferencia simétrica. En este código se arman dos funciones que iteran sobre los dígitos y los comparan depende de lo que se quiera obtener. En la diferencia se listan los dígitos que aparecen en el primer conjunto y no en el segundo. Y en la diferencia simétrica, con el método append, se agregan los dígitos que no se repiten ni en el conjunto 1 ni en el conjunto 2. Después se ejecutan ambas funciones. Por último, se realiza un for que itera sobre cada dígito de los DNI y lo suma a la suma total, procediendo luego a mostrar los resultados como se ve en esta parte final. Estos son los prints que se realizan y acá se ven los resultados de la ejecución. Primero en conjuntos únicos, después la unión, la intersección, después la operación de conteo de frecuencia, después la diferencia simétrica y al final la suma total. Con esta práctica pudimos verificar lo que realizamos a mano en el ejercicio 1, formalizando conceptos e incluyendo todo lo visto en clase. Y ahora, bueno, pasamos al ejercicio siguiente. Cuando tocó trabajar en la parte 2, B, vamos a explicar lo que hicimos. Bueno, más que nada, acá importamos el módulo InterTools, que nos va a servir más adelante para las consignas, pero lo que hicimos fue desarrollar dos funciones, una que permite ingresar los años de nacimiento, que cumpla con unas validaciones, la CT y retorne los resultados, los datos, para poder utilizarlos después. La otra función es una función que se encarga de ver si el año, que es el argumento que se pide, es bisiesto o no, en base a la fórmula que utilizamos, y con un condicional retorna si es true o false. A partir de aquí, lo que tenemos es la ejecución de la aplicación, en donde en primera instancia printeamos, mostramos que con el uso de condicionales, si la lista contiene realmente datos, que los muestre, como sería el año de nacimiento recopilados y la cantidad de integrantes. ¿Vos querés comentar algo sobre esto, Dani? Dale, en el caso de pares e impares, para que nos dé el resultado que necesitábamos, utilizó condicionales, bucles. En el caso del bucle, seguido por esta fórmula, que en el caso de que cumpla, o sea, que sea true o false, se va a contabilizar como par o impar a la hora de mostrarlo en el print. Y en el caso del siguiente requisito del trabajo, que era el grupo Z, muy similar, utilizando también un condicional y un bucle. En este caso, el true o el false va a depender si es menor al año 2000 o si supera el año 2000 en adelante. En base a eso va a ser lo que nos va a printear si pertenece o no al grupo Z. Así es. Después lo que tenemos en la validación para años bisiestos, lo que hacemos es usar condicionales también con un bucle for, para que se itere en cada posición de los años y se pueda realizar la verificación de si es bisiesto o no con el true o false que devuelve la función, y muestre por pantalla lo que corresponde. Y bueno, por último, lo que pedía era el resultado del producto cartesiano entre los años de nacimiento y las edades actuales. Una vez calculado, se setean las mismas en listas y se utiliza el método, gracias a la herramienta del itertools.product que habíamos importado en el módulo, para que nos dé el resultado, y el resultado lo mostramos por pantalla, dando así la finalización de este segmento de lo que era el trabajo práctico. Ahora lo vamos a mostrar cómo corre por terminal. Vamos a ingresar los datos. Fecha de nacimiento, de manera aleatoria y colocando el fin para cortar el bucle. Y acá tenemos lo que serían los datos, los años recopilados, la cantidad de integrantes, la cantidad de años pares e impares, si es su grupo Z o no, si tenemos un año especial, en este caso sí, y el producto cartesiano. Con esto finalizamos la muestra de este bloque, esta parte del trabajo práctico. Este trabajo nos permitió ver cómo la programación no solo automatiza tareas, sino que nos ayuda a aplicar la matemática en la práctica. En este trabajo usamos funciones, bucles, condicionales para resolver ejercicios de conjuntos y de lógica. También aprendimos a trabajar en equipo, dividiendo tareas y unificando resultados.
Esta fue una experiencia que reforzó nuestras habilidades técnicas y nos mostró cómo dos disciplinas se potencian mutuamente. Muchas gracias.